La protección de la frontera de los Estados Unidos, particularmente la sección dentro de Texas, es un tema muy debatido en la sociedad estadounidense. Hay muchas ideas y todos piensan que tienen la respuesta correcta. Migrantes ilegales, criminales, drogas, el muro, la falta de control o, por el contrario, el aparato de poder inflado. Estas son las negativas percepciones que los estadounidenses tienen hoy sobre la frontera. De hecho, este tema ha aparecido en campañas políticas en varios niveles, particularmente con el expresidente de Estados Unidos, Trump, recientemente. El problema de proteger las fronteras estatales de varias amenazas no es exclusivo de los Estados Unidos y ha sido abordado por muchos países. Sin embargo, actualmente, existen muchas soluciones a este desafío interno, pero hasta ahora, ninguna de ellas ha demostrado convincentemente ser efectiva en los Estados Unidos. ¿Qué hace que esto sea tan difícil de lograr? Antes de que podamos descubrir por qué es tan difícil proteger la frontera, primero necesitamos entender por qué necesita ser protegida la frontera. La frontera entre Estados Unidos y México es una de las más cruzadas a nivel mundial, principalmente debido a las fuertes conexiones económicas y familiares entre las dos naciones. En 2006, hubo casi 250 millones de cruces legales de fronteras registrados, y los datos sugieren que este número puede superar los 350 millones anualmente. Estos países son socios comerciales clave, con un comercio en constante aumento, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y la reubicación de la manufactura a México. En 2012, se estimó que aproximadamente 350,000 inmigrantes ilegales de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Ecuador ingresaban a los Estados Unidos cada año. El número de cruces fronterizos no autorizados fluctúa, influenciado por cambios en las políticas de los Estados Unidos y crisis globales como la pandemia de coronavirus 19. Texas es el principal punto de entrada para inmigrantes no autorizados a los Estados Unidos, y abordar este problema requiere recursos significativos y cooperación entre las autoridades federales, estatales y locales. La región fronteriza también enfrenta desafíos persistentes, como el contrabando de armas hacia el sur a México y el tráfico de drogas desde Sudamérica. Texas sirve como un corredor principal para el tráfico de drogas desde México a los Estados Unidos. En 2022, la Administración de Control de Drogas informó que interceptó 379 millones de dosis potencialmente letales de fentanilo, una droga excepcionalmente potente y adictiva. Esta sustancia es considerada la amenaza más letal para los Estados Unidos, con más de 4.500 kilogramos incautados por hora, incluyendo más de 50.6 millones de tabletas disfrazadas de varios analgésicos. Hubo un aumento notable desde 2021. La administración cree que una parte sustancial del fentanilo se produce en instalaciones clandestinas en México por los cárteles de drogas de Sinaloa y Jalisco, utilizando ingredientes importados de China. En 2021, más de 100,000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas, con 2/3 de estas fatalidades vinculadas al fentanilo. La cantidad de fentanilo incautada en 2022 es suficiente para potencialmente causar daño a cada residente de los Estados Unidos, y se cree ampliamente que gran parte de este fentanilo entra a los Estados Unidos desde México. Este problema generalizado sitúa a Texas en la vanguardia de la lucha contra el comercio ilícito de drogas, lo cual puede ser excepcionalmente desafiante debido a los recursos y la experiencia de los cárteles de la droga. La región fronteriza también es un importante centro para la trata de personas, incluyendo el peligroso y explotador contrabando de individuos a través de la frontera. La frontera entre Estados Unidos y México está más custodiada que la frontera entre Estados Unidos y Canadá, especialmente del lado estadounidense. Los intentos por fortalecer la seguridad fronteriza empezaron localmente a inicios de los 90. El tema de la inmigración ilegal cobró gran prominencia durante la campaña electoral presidencial de 1992, en la que participaron los candidatos George Herbert Walker Bush, republicano, y Bill Clinton, demócrata. Ambos partidos tenían muchos partidarios abogando por un aumento de la seguridad fronteriza. Luego el gobierno federal implementó sus primeras medidas de seguridad en la frontera. Notablemente, Bill Clinton lanzó Operación Gatekeeper en 1994. El 30 de septiembre de 1996, la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigración entró en vigencia tras la aprobación del 104 Congreso de los Estados Unidos. Las primeras barreras fronterizas se construyeron en California, Arizona y Texas. Se asignaron más fondos del presupuesto federal de Estados Unidos para nuevas instalaciones de deportación, desplegando cientos de agentes de la patrulla fronteriza en California y Arizona. La ampliación de la seguridad fronteriza provocó que más inmigrantes se asentaran permanentemente en Estados Unidos, en lugar de su costumbre anterior de cruzar temporalmente la frontera para trabajos agrícolas y regresar a México tras la temporada de cosecha.
Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, la seguridad fronteriza se volvió prioritaria desde un enfoque antiterrorista, lo que incrementó la financiación. En septiembre de 2006, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Fronteriza de 2006, que permitió la construcción de 1.127.3 kilómetros o 1.100 kilómetros adicionales de valla. El presidente George Walker Bush firmó esta ley el 26 de octubre de 2006. Barack Obama, su sucesor, también respaldó esta ley y durante su administración de 8 años, la protección fronteriza se expandió continuamente. Un estudio de 2013, encargado por el Consejo de Relaciones Exteriores, reveló que los guardias fronterizos detuvieron aproximadamente a la mitad de los inmigrantes ilegales en 2010. Donald Trump, quien se desempeñó como presidente de los Estados Unidos desde enero de 2017 hasta enero de 2021, buscó cumplir una de sus promesas de campaña: la construcción, adición y expansión de estructuras existentes a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos, de aproximadamente 3.200 kilómetros. El 24 de marzo de 2017 emitió una orden ejecutiva para iniciar la construcción. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comunicó en marzo de 2017 que el muro propuesto llegaría hasta los 9 metros de altura. Para comparar, el muro de Berlín tenía aproximadamente 4 metros de alto, y las barreras entre Israel y la Franja de Gaza alcanzan hasta 9 metros y medio. Se estimó un costo entre $12.000 millones y $21.000 millones. Sin embargo, Trump encontró dificultades para obtener financiación significativa de su partido para el muro en el presupuesto inicial de su mandato en Estados Unidos. Como el presupuesto de 2017 no destinó fondos para la expansión del muro fronterizo, en 2018 el Congreso aprobó sumas menores para mejorar las instalaciones fronterizas. En 2019, el presidente Trump invocó sus poderes en respuesta a una emergencia nacional, lo que le permitió desviar fondos del presupuesto de defensa para la expansión de la frontera. Para el final de la presidencia de Donald Trump, las cifras oficiales indicaban que 727.3 kilómetros de instalaciones fronterizas habían sido reconstruidas para enero de 2021. Sin embargo, solo alrededor de 128 kilómetros de esto se construyeron completamente desde cero, con 75.6 kilómetros constituyendo un muro fronterizo y 53.1 kilómetros sirviendo como refuerzo adicional para las barreras existentes. Los 598.3 kilómetros restantes involucraron renovaciones a las estructuras fronterizas preexistentes. ¿El sucesor de Trump continuó el proyecto? Inicialmente, el muro fronterizo parecía que no tenía futuro. El 20 de enero de 2021, su primer día en el cargo, el presidente Biden detuvo inmediatamente la construcción adicional del muro. Incluso había declarado: "No se construirá otro pie de muro en mi administración". Sin embargo, con el tiempo eso no fue así, lo explicaremos después. Es importante destacar que, aunque prometió que no se construiría más muro, las secciones del muro que se habían completado no se desmantelaron. A medida que Biden continuaba en su primer mandato como presidente, pronto quedó claro que hubo un aumento significativo en el número de refugiados que cruzaban la frontera. Esta tendencia continúa hoy en Estados Unidos. La patrulla fronteriza ha detenido a 181.059 personas a lo largo de la frontera sur en agosto, en comparación con 132.648 en julio del año anterior. En total, más de 2.2 millones de inmigrantes han sido detenidos desde el comienzo del año fiscal anterior, que comenzó en octubre de 2022. Biden también anunció que reanudaría las deportaciones de migrantes ilegales venezolanos. Esto se ha vuelto un problema en aumento. ¿Qué acciones se han implementado? En enero de 2023, durante su visita a El Paso, el presidente Biden reveló planes para introducir regulaciones de tránsito para países del tercer mundo. La construcción del muro se reanudó, pese a la oposición del presidente. Durante la presidencia de Donald Trump en 2019, se asignaron fondos para la construcción del muro fronterizo, y desde entonces, el Congreso se ha negado a distribuirlo a otras áreas. Más tarde se cita a Biden diciendo que no puede detener la construcción porque la ley requiere que los fondos se utilicen y se complete en 2023. Varios líderes trabajaron juntos para establecer una agenda política que favorece la gestión de la inmigración mediante la aplicación de la ley en la frontera. La aplicación extensa e intensiva de esta estrategia llevó a un notable aumento en las detenciones, sirviendo posteriormente como justificación para medidas de aplicación más estrictas y la militarización a gran escala de la frontera entre México y Estados Unidos. Paradójicamente, esta militarización no logró reducir las entradas indocumentadas,
sino que disminuyó la tasa de migración de retorno de personas legales. En consecuencia, esta disminución del viaje legal entre países amplificó la tasa neta de migración no autorizada y contribuyó a la expansión de la población indocumentada. Simultáneamente, provocó alteraciones en los patrones de cruces fronterizos y preferencias de destino. Finalmente, la otrora migración circular de trabajadores masculinos a unos pocos estados seleccionados se transformó en el asentamiento de familias dispersas por toda la nación. Esto, sin embargo, no explica qué hace que el acto de proteger la frontera de Texas sea tan difícil. Es un desafío complejo, influenciado por varios factores persistentes. Este desafío implica la persistencia de problemas crónicos relacionados con la migración ilegal y los cárteles de drogas que no se disipan fácilmente. Cuando estas crisis empeoran intermitentemente, se vuelve desafiante adaptar los sistemas de seguridad fronteriza. ¿Por qué se ha mantenido la necesidad de seguridad fronteriza por más de 3 décadas? En 2017, con la inauguración de Donald Trump, el número de inmigrantes ilegales detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México estaba en su punto más bajo en 45 años. No obstante, este descenso fue efímero y la migración volvió a incrementarse. Desde principios de 2019, la situación fronteriza ha empeorado notablemente, con la mayoría de los migrantes procedentes de 3 naciones centroamericanas: Guatemala, Honduras y El Salvador. A menudo, luchan por identificar un solo factor motivador que les impulse a abandonar sus hogares y embarcarse en el peligroso viaje hacia lo desconocido, arriesgando sus vidas y posesiones mientras atraviesan México, donde enfrentan amenazas de pandillas locales. Estos países centroamericanos luchan con una miríada de problemas. Históricamente, la principal causa de la migración masiva a los Estados Unidos ha sido la significativa disparidad en desarrollo económico y salarios. El Producto Interno Bruto per cápita en los países centroamericanos es aproximadamente una décima parte del de los Estados Unidos. En economías con pocas oportunidades para personas en edad laboral, los Estados Unidos, sufriendo escasez de mano de obra, se convierten en un destino atractivo. Así, las tasas de migración están muy relacionadas con la economía de Estados Unidos. La migración aumenta con abundantes oportunidades de trabajo y puede disminuir considerablemente, pero no cesar completamente, cuando empeoran las condiciones económicas. Incluso durante la crisis económica en los Estados Unidos en 2007, la migración desde América Central persistió, aunque a un ritmo reducido. Ahora exploremos más profundamente qué está sucediendo en América Central que está expulsando a sus poblaciones. La situación allí es bastante mala. Aproximadamente el 75% de la población de Honduras y Guatemala y el 41% de la población en El Salvador viven por debajo del umbral de la pobreza, particularmente en áreas rurales habitadas principalmente por pueblos indígenas que a menudo reciben un apoyo mínimo del Estado. Estas regiones rurales se ven particularmente afectadas por el factor emergente que impulsa la migración, el cambio climático. Algunas áreas ahora experimentan un año completo de lluvia en un solo día, lo que lleva a la erosión del suelo y la destrucción de cultivos. En otras áreas, pueden pasar meses sin precipitaciones, lo que provoca que el corredor seco a través de América Central se expanda. En consecuencia, los cultivos tradicionales dejan de dar cosechas, dejando pocas opciones a las comunidades impactadas. Algunas personas intentan buscar empleo en áreas urbanas, pero esto implica pagar tributo a las pandillas locales que controlan estos barrios problemáticos y reclutar a los hijos de los migrantes. En consecuencia, muchos perciben que irse a los Estados Unidos es su única opción, especialmente cuando ya tienen familiares y amigos residiendo allí. Muchos arriesgan sus vidas, dado que el terreno a atravesar puede ser cruel. Los migrantes buscando ingresar a Estados Unidos enfrentan una elección. Pueden solicitar asilo en un cruce fronterizo oficial o intentar evadir la detección y entrar al país ilegalmente. Según la ley de Estados Unidos, no se puede negar la entrada si existe incluso una pequeña razón, una calificación del 10% en la escala de miedo, para creer que la vida de uno corre peligro en su país de origen. Si el migrante pasa con éxito la revisión inicial, su caso será programado para revisión en un tribunal especial. Los migrantes detenidos comúnmente ejercen su derecho a buscar asilo, evitando así la deportación inmediata. Sin embargo, este proceso se ha vuelto cada vez más difícil a medida que los tiempos de espera se han alargado cada vez más. Por ende, muchos migrantes buscan alternativas, intentando ingresar al país ilegalmente. La implementación de programas de empleo más amplios podría aliviar la carga fronteriza, proteger los derechos de los migrantes y resolver el problema de Estados Unidos: demanda de mano de obra de bajo costo. Esta es una buena idea en teoría, pero hay que abordar una pregunta importante.
¿Cómo puede Estados Unidos evitar que más delincuentes peligrosos crucen la frontera? Los cárteles de drogas muestran un alto grado de organización, fortaleza financiera, eficiencia operativa y una naturaleza intransigente. Su dominio en el comercio mundial de drogas se remonta a la década de 1980 y Estados Unidos ha estado involucrado en una batalla prolongada contra ellos durante un periodo extendido. Desde marzo de 2021, datos suministrados por Estados Unidos, la Aduana y Protección Fronteriza indicó que se creía que los cárteles y las organizaciones de tráfico de personas generaban cerca de $14 millones diarios, facilitando el transporte ilegal de individuos a través de la frontera sur. Estos despiadados cárteles internacionales acumulan miles de millones de dólares anualmente a través de la explotación, las dificultades y el maltrato de los migrantes. Además, la mayoría de las drogas ilícitas y narcóticos se introducen en los Estados Unidos a través de la frontera sur. Quizás sorprendentemente, la Administración de Control de Drogas ha declarado que la mayoría de las drogas entran a los Estados Unidos a través de puertos de entrada oficiales. Los contrabandistas transportan cargamento prohibido en autos o camiones privados. Los cárteles tienen sus bases en varios países de América Latina y son bastante influyentes, como lo indican los grandes presupuestos implementados para luchar contra ellos. ¿Es cierto que hasta ahora suena como si los Estados Unidos estuvieran luchando solos? ¿O existen otras organizaciones con las que los Estados Unidos pueden o se alinean y que pueden ayudar a contrarrestar la influencia que los cárteles tienen sobre la zona? Desafortunadamente, no existe un consenso amplio con otros interesados sobre la mejor manera de abordar la crisis fronteriza. El gobierno mexicano, por ejemplo, carece de un incentivo para frenar la inmigración, ya que el dinero que los inmigrantes envían a su país natal asciende a miles de millones de dólares anualmente, y la inmigración también ayuda a reducir el desempleo en el país. Varias organizaciones hispanas y de derechos humanos en Estados Unidos muestran preocupación por la discriminación y la creciente tensión. Grupos medioambientales y empresas agrícolas estadounidenses se oponen a controles fronterizos más rigurosos. Según expertos de la Universidad de California en Davis, una parte significativa de la fuerza laboral agrícola del país está compuesta por trabajadores migrantes indocumentados. Además, varios sectores de la economía de los Estados Unidos obtienen beneficios de la utilización de mano de obra ilegal. Los estudios indican que los inmigrantes indocumentados amplían la escala de la economía de los Estados Unidos, fomentan la expansión económica, mejoran el bienestar de los ciudadanos nativos, generan más ingresos fiscales de los que reciben, disminuyen la motivación de las empresas estadounidenses para trasladar empleos al extranjero e importar productos manufacturados extranjeros, y ofrecen ventajas a los consumidores al reducir los costos de bienes y servicios. Al mismo tiempo, hay personas que no están satisfechas con tales cosas y están intentando proteger agresivamente la frontera de Texas. Durante más de 2 años, el gobernador Greg Abbott ha estado empujando los límites de lo que un estado puede hacer para hacer cumplir las leyes de inmigración. En marzo de 2021, el gobernador lanzó la Operación Lone Star, que emitió una declaración de desastre que cubre la mayoría de los condados a lo largo de la frontera. Esto le dio la autoridad para desplegar la Guardia Nacional de Texas en la frontera y la responsabilidad al Departamento de Seguridad Pública de Texas y al Departamento Militar de Texas para dirigir la operación. Esta iniciativa ha obtenido un amplio apoyo en Texas, incluso entre algunos demócratas. Sin embargo, el costo asociado, que ya ha superado los $4,000 millones, se proyecta que superará los $9,000 millones para finales del próximo año. Ha supervisado esfuerzos proactivos por parte de los oficiales de la Policía Estatal en la frontera para disuadir la migración, y ha desafiado audazmente a las autoridades federales, colocando una barrera flotante en medio del Río Grande. En la pequeña ciudad fronteriza de Eagle Pass, la Policía Estatal despejó la vegetación de un banco de arena en el río para establecer un nuevo puesto de seguridad. Estas tácticas más agresivas enfrentaron su primer desafío significativo por parte del gobierno federal, que presentó una demanda contra el estado de Texas. La demanda indica que la barrera flotante en el río viola la ley federal y amenaza la política exterior de los Estados Unidos. El gobierno federal solicitó una orden de restricción inmediata para eliminar la barrera. Estas estrategias intensificadas recientes han desafiado el apoyo histórico en Texas a las políticas de inmigración del gobernador. Sin embargo, las tácticas intensificadas y los informes de migrantes maltratados por oficiales de Texas, además de incidentes de lesiones por alambre de púas, han desgastado parte de ese apoyo. Se ha señalado que las acciones del gobernador Abbott pueden haber empujado y, en algunos casos, excedido los límites de la autoridad estatal en inmigración. En octubre de 2023, el gobernador Abbott ordenó a la Guardia Nacional de Texas instalar una barrera en ciertas áreas a lo largo de la línea estatal de Texas-Nuevo México.
Se informó que la Guardia estuvo colocando alambre de púas cerca de Sunland Park, Nuevo México, en la frontera con El Paso, Texas. Muchos consideran estas acciones como inconstitucionales, políticamente motivadas y derrochadoras, mientras que otros expresan apoyo y aprobación. Pero ya sea que uno apoye u oponga a las políticas que se han implementado, hay algunas características geológicas que presentan un desafío inmune a cualquiera que intente asegurar la frontera. La frontera entre Estados Unidos y México abarca una longitud total de 1.535.8 kilómetros, o con límites marítimos adicionales que se extienden 30 kilómetros en el Océano Pacífico y 19 kilómetros en el Golfo de México. Es una de las fronteras internacionales más largas entre dos países a nivel mundial. Texas, entre los estados de Estados Unidos, tiene la frontera más larga con México, aproximadamente 322 millas o 2.000 kilómetros, casi 2/3 de la totalidad de la frontera. Esta extensa frontera adopta diversas características geográficas a medida que atraviesa diferentes regiones. Área metropolitana de El Paso Juárez, El Paso, Texas y Ciudad Juárez en México. Iniciando en el sector más occidental, la frontera abarca la expansión urbana de El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El río Río Grande delinea esta división, con múltiples puentes y cruces fronterizos que conectan las dos ciudades. Región de Big Bend. Avanzando hacia el este, la frontera atraviesa la remota y accidentada región de Big Bend, famosa por sus impresionantes vistas del desierto, profundos cañones y el icónico Parque Nacional Big Bend. El Río Grande serpentea a través de estos cañones, formando una frontera natural en este territorio escasamente poblado. Cruce de frontera. Laredo, Nuevo Laredo. Continuando hacia el este, la frontera muestra las vibrantes ciudades fronterizas de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. El Puente Internacional del Comercio Mundial es un centro crucial de comercio y transporte al conectar estas ciudades. Adentrándonos en el sureste de Texas, la frontera incluye el fructífero Valle del Río Grande, conocido por su productividad agrícola. Esta área alberga numerosos cruces fronterizos, incluyendo el Puente Internacional McAllen Hidalgo-Reynosa. Cruce fronterizo Brownsville-Matamoros. En el punto más oriental de la frontera entre Texas y México, las ciudades de Brownsville, Texas y Matamoros, Tamaulipas, se encuentran una frente a la otra, separadas por el Río Grande. El Puente Internacional Brownsville-Matamoros sirve como un conducto crítico para el comercio y los viajes entre los Estados Unidos y México. Esta extensa y diversa región fronteriza juega un papel pivotal en las interacciones entre los dos países, dando forma a sus lazos económicos, culturales y políticos. Abarca una variedad de terrenos, desde desiertos áridos hasta valles fluviales prósperos, y tiene una rica historia de comercio, migración e intercambio cultural. La naturaleza dinámica de la frontera entre Estados Unidos y México subraya las complejidades de la relación entre las dos naciones. Tal longitud de la frontera y su diversidad crean un gran número de preguntas y problemas con respecto a la idea de su protección. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos plantea preocupaciones sobre problemas persistentes relacionados con la financiación insuficiente y la escasez de personal. En promedio, hay aproximadamente 4 miembros del personal por milla de frontera, con la mayoría de ellos concentrados en regiones densamente pobladas. En contraste, las extensas áreas desérticas y montañosas permanecen escasamente patrulladas. Los migrantes atraviesan la frontera de diversas maneras, ya sea en pequeños grupos o como parte de grupos más grandes, usualmente llamadas caravanas, con miles de individuos. El problema de la escasez de personal se hace evidente a través de las deficiencias del muro fronterizo de Trump. Resultó ineficaz por varias razones previsibles. En estas áreas menos patrulladas, los inmigrantes recurrieron a escaleras económicas para superarlo, o lo escalaron sin ningún costo. Emplearon herramientas eléctricas asequibles para violarlo, cortando pequeñas secciones para pasar y cortando segmentos más grandes para el paso de vehículos. En un tramo particularmente pequeño, en 2020, serrucharon la pared al menos 18 veces, un hecho conocido por la patrulla fronteriza. Además, construyeron túneles, algunos extensos, incluyendo el más grande jamás hallado, y otros suficientemente cortos para eludir la barrera. Por lo tanto, estos métodos resultan en situaciones donde un segmento del muro fronterizo de Trump, en el sur de Texas, tuvo un costo extravagante de $27 millones por milla, pero se está eludiendo con el uso de una escalera casera. Sin embargo, un muro fronterizo enfrenta otro problema más natural aparte de este.
Se necesitan miles de millones para construir un muro bien protegido. Se necesita un incremento considerable de personal para protegerse. Además, si parte del muro está dañada, deberá repararse. Ocasionalmente, el muro necesitará actualizaciones y mejoras. Por lo tanto, no hay mucha evidencia que respalde que un aumento en el gasto del muro fronterizo disminuirá el cruce ilegal. Pero en justicia, este no es el primer muro fronterizo que se intenta, y podemos ver si las lecciones aprendidas en otros países han dado resultados positivos. Hoy en día, hay más de 60 barreras físicas para cruzar fronteras nacionales en el mundo, mientras que en 1989 solo había 6. La mayoría de las barreras fronterizas mundiales no son muros, sino vallas altas y fortificadas, incluyendo la de Trump. Quizás el muro de concreto real más famoso separa a Israel de los territorios palestinos. En 1994, rodeó la Franja de Gaza y de 2011 a 2015 se construyeron fortificaciones en las fronteras con Egipto, Jordania y Líbano. Israel justifica esta política como una defensa contra el terrorismo, mientras que otras organizaciones internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas, creen que complica significativamente la vida de la población palestina. Siria está rodeada casi por todos lados por fortificaciones fronterizas. En 2014, para protegerse contra migrantes y terroristas, comenzó a construirse el muro prometido por el presidente Recep Tayyip Erdogan en la frontera sirio-turca. A diferencia del de Trump, este realmente es un muro, no una valla. Además, Irak y Jordania han cercado a Siria. Los alrededores de Ceuta y Melilla, enclaves españoles en Marruecos, están diseñados para controlar la migración. Sin embargo, a menudo resultan ser ineficaces porque las fortificaciones solo llegan hasta el borde del mar, por lo que pueden ser cruzadas en barco o rodeadas a pie durante la marea baja. Polonia ha construido un muro en la frontera con Bielorrusia para bloquear el flujo de migrantes que intentan entrar ilegalmente al país de la Unión Europea. Los activistas de derechos humanos y expertos critican el muro e insisten en que no podrá resolver el problema del flujo de migrantes hacia Polonia. La valla más famosa del mundo fue el Muro de Berlín. Su objetivo principal era evitar que los residentes de Berlín Este escaparan a Berlín Oeste. Pero incluso bajo la amenaza de ejecución, las personas podían superar la muralla más vigilada del mundo. 28 personas escaparon a través de un túnel de 145 metros que cavaron ellos mismos. Volaron en un ala delta en un globo hecho de fragmentos de nylon, en una cuerda lanzada entre las ventanas de casas vecinas, y utilizaron excavadoras para embestir las paredes. Así que mientras la efectividad de las murallas y vallas fronterizas ha variado, quizás se pueda encontrar una solución estudiando la frontera del vecino norteño de los Estados Unidos, Canadá. Los Estados Unidos y Canadá comparten una frontera comúnmente referida como una frontera en gran medida indefensa, aunque esta descripción es precisa principalmente en un contexto militar, ya que las agencias de aplicación de la ley civiles están activas en la frontera. Cruzar la frontera fuera de los puntos de control designados es ilegal, ya que se requiere que las personas que cruzan la frontera se sometan a escrutinio e inspección oficial. Destaca el notable aumento de medidas de seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, que es cerca de un tercio de la longitud de la frontera con Canadá. La frontera Estados Unidos-Canadá cubre varias regiones geográficas. Partes de la frontera pasan por áreas boscosas en el noroeste, las praderas, los grandes lagos, el río San Lorenzo y se extienden hasta el Océano Atlántico. La frontera también atraviesa el territorio de la nación Akwesasne y demarca el límite entre Vermont y Quebec. Posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre, las dos naciones intensificaron las medidas de seguridad en la frontera, enfocándose en zonas urbanas y rurales. Los dos países también participan en el intercambio de información de inteligencia estratégica y táctica en el terreno. En 2010, Estados Unidos y Canadá colaboraron en un proyecto titulado Más allá de la frontera, una visión compartida para la seguridad perimetral y la competitividad económica, con el objetivo de mejorar el control fronterizo y el intercambio de información sobre inmigración entre las dos naciones. Está claro que una alineación de objetivos, así como la falta de crisis humanitarias, han resultado en una frontera mucho más estable al norte. Entonces, todo esto plantea la pregunta: ¿es realmente posible proteger completamente la frontera sur? Dado los numerosos problemas que enfrentan los inmigrantes que intentan entrar a los Estados Unidos, la división política sobre cómo tratar el problema y los obstáculos geográficos y financieros que deben ser navegados, no parece que una solución a corto plazo sea factible. La extensa militarización de la frontera México-Estados Unidos no solo falló en lograr su objetivo de reducir la migración indocumentada, sino que tuvo consecuencias adversas encima de eso. Una forma a largo plazo de combatir el crimen organizado y la migración excesiva es ayudar a los países vecinos a proporcionar más apoyo y protección para sus propios ciudadanos.
En lugar de frenar la tendencia del trabajador mexicano típico de participar en movimientos laborales temporales a Estados Unidos, se podrían haber promovido políticas para incentivar la migración de retorno. Estas medidas podrían ser: disminuir costos y riesgos de enviar ganancias a México, ofrecer reembolsos fiscales a migrantes retornados, conceder beneficios estadounidenses a inmigrantes legales, aunque regresen a México, y colaborar con autoridades mexicanas para crear oportunidades atractivas para el ahorro y la inversión dentro de México. Los miles de millones de dólares gastados en la aplicación contraproducente de la frontera podrían haber sido asignados de manera más inteligente a fondos de ajuste estructural dirigidos hacia México. Estos fondos podrían haberse utilizado para mejorar la infraestructura de México en áreas como la salud pública, la educación, el transporte, la comunicación, la banca y los seguros. Esta inversión podría haber contribuido a una América del Norte más robusta, productiva y próspera, abordando finalmente las causas fundamentales de la migración que actualmente están vinculadas a los ineficaces mercados de capital y crédito de seguros. Ahora ve a ver cómo Estados Unidos podría ser superado por México o por qué Estados Unidos y Canadá tienen una de las fronteras más extrañas del mundo.